Mi nombre es Julián Andrés Userquia, yo soy nacido en Manizales, me formé en la Universidad de Caldas y mi mamá dice que a mí me gusta acumular cartones. Entonces por eso fue que me dediqué a estudiar otras cosas, entre ellas la docencia. Eh, Algo que no había alcanzado a referenciar, yo trabajo con industria con algo que nada tiene que ver con anestesiología ni con dolor, pero pues tengo que hacer la salvedad como de eso al momento de dirigirme a ustedes. Aquí estoy es como psiquiatra. Entonces, algo sencillo. Cuando uno le dicen, ¿y cómo te cuidas? Pues cuando uno le habla a una estudiante, a un adolescente, ¿cómo te cuidas? Lo primero que piensan es en el preservativo. No piensan en la alimentación, no piensan en el ejercicio, no piensan en el dormir. Tú te cuidas, es preservativo. ¿Cómo nos cuidamos ahora? O por lo menos es el sueño con los elementos de protección personal que tanta polémica han venido dándose en estos días. Entonces, bueno, resignificando el contacto del médico con el paciente, con la idea es el traje de protección, el buen tapabocas, las gafas, al momento de tener que hacer algún tipo de intervención, contar con los mecanismos de barrera adecuados, pues para salvaguardar la propia vida, ¿cierto? O sea, estar tranquilos nosotros al momento de ir a casa. Pero, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo más me puedo cuidar? Y aquí los quiero invitar brevemente a recordar una cosita que para nosotros los psiquiatras y los psicoterapeutas es fundamental, que es la salud mental. La salud mental no es no tener una depresión o no tener un trastorno afectivo bipolar. Salud mental, como lo define la Organización Mundial de la Salud en estos modelos multi o pluridimensionales de interpretación, estamos hablando de que hay una sensación de un estado emocional adecuado, no necesariamente placentero, donde yo además cuente con una percepción de apoyo asociado a unos determinantes como es la condición de salud física, seguridad económica y el contexto con algo relacionado a los fenómenos sociales. Hablando de fenómenos sociales, pues en lo que nos está bombardeando la información últimamente, tenemos una situación que ha transformado el mundo. Y sí, esta pandemia está transformando y ha transformado la forma en la que solemos hacer las cosas. Una breve reseña, sé que todos ustedes son muy académicos, seguramente han tenido revisiones de tema con sus estudiantes de pre y posgrado respecto al SARS-CoV-2 o al COVID-19, pero entonces tenemos, como para recordar, en diciembre empiezan a aparecer o a reportarse los primeros pacientes con esa insuficiencia respiratoria aguda, circunscrita a este nexo epidemiológico al mercado de Wuhan, que tiene relación tanto con, perdón, con los murciélagos como los pangolines. En enero del 2020 ya se hace reporte global de casos y se empieza a hablar de una epidemia con un foco en China. Hacia marzo de este año, cuando se empiezan a diagnosticar ya los casos en los 5 continentes, hablamos de que se establece una pandemia. En este momento, en marzo, aparecen los casos en Colombia y se empiezan a tomar las decisiones del aislamiento preventivo obligatorio o cuarentena, e identificamos en este momento el riesgo psicosocial para el talento humano en salud, no solamente a los médicos, enfermería, auxiliares, terapeutas, que están ahí en la primera línea y con un contacto uno a uno con pacientes. Y recordemos algo que viene de la inmunología y la epidemiología, que es que el 80% de los pacientes con SARS-CoV-2 o con COVID-19 son portadores asintomáticos. O sea, todo el mundo puede ser un factor. Como diría el doctor Rosselli, un vil agente transmisor. Y aquí empezamos a identificar algo que pasa en nosotros como seres humanos, que lo identificamos algunos y algunos nos pasamos la vida negando que esto ocurra, y es la propia respuesta emocional. Quiero parar un momentico aquí para que hablemos un poquito de esta fase, de lo que es la respuesta emocional. Cuando nosotros estamos ante cualquier situación emocionalmente significativa, cualquiera, elaboramos una respuesta emocional normal. Esta respuesta emocional normal la vemos a veces limitada al fallecimiento de un ser querido, y esa no es la idea. Nosotros establecemos lo que se denomina duelo, que es la respuesta emocional normal a la pérdida de algo, a una sensación de una pérdida emocionalmente significativa, la podemos hacer a una pérdida objetiva, es decir, alguien que fallece, a otras pérdidas objetivas, perder un trabajo, perder una relación de pareja, o sea, la persona se va,
o nosotros nos vamos. El perder la presencia de los hijos en casa, lo que denominan el síndrome de nido vacío, que es otro duelo. Son diferentes formas de duelo. Y esto depende de nuestra experiencia individual, de quiénes somos como personas y de lo importante que fue esta relación para nosotros. En este momento estamos evaluando o identificando el duelo a la vida que teníamos el 2019 y atrás. El duelo a poder salir de casa cuando queríamos. No sé la situación particular de ustedes, seguramente muchos de ustedes continúan con su actividad laboral en campo. Yo desde el 14 de marzo, toda mi actividad laboral es desde donde les estoy hablando a ustedes. Todo se ha transformado, tanto las clases con las universidades, las reuniones del trabajo, incluyendo las consultas de mis pacientes, porque sigo haciendo consulta, se han transformado al entorno digital. Situación que yo no consideraba posible el año pasado. Yo hasta noviembre del año pasado me oponía a ver uno o dos pacientes porque vivían fuera del país o se habían desplazado y esos eran los únicos que veían en forma virtual. Ahora se ha resignificado o se ha transformado en el sentido de las necesidades actuales. Entonces, para que podamos hablar un poquito más de esa respuesta emocional, entonces quiero recordarles lo que son los pasos o lo descrito por Elisabeth Kubler-Ross, una psiquiatra suiza que luego se fue a vivir a Estados Unidos, ya falleció, acerca de las fases del duelo. Entonces, aparece una crisis, pongámosle el nombre que sea, fallecimiento de un ser querido, enfermedad, diagnóstico oncológico en la persona o en la familia, o la declaración de una pandemia. La primera respuesta emocional, que es absolutamente normal, porque es normal que la tengamos como primera respuesta, es la negación. El sentido de decir, eso no está ocurriendo, eso no es tan grave, eso pasa por allá, eso no se murió, ¿qué? El médico se equivocó, a mí no me hicieron ese diagnóstico, yo no tengo diabetes, ¿cómo voy a ser hipertenso? Si no es que yo soy médico, ¿cómo me voy a enfermar? La negación es una respuesta normal de la humanidad a una situación que le desborda o que le supera la capacidad de adaptar. Lo normal es que fluctúe en el tiempo, es decir, avance, no que se quede uno ahí. Cuando todo el mundo o todo el tiempo uno se queda negando que algo ocurrió, hay un problema. La persona que tiene, por ejemplo, un trastorno de consumo de alcohol, que se cae de la borrachera todos los días y dice yo no tengo ningún problema con la bebida, está en una negación sostenida. Más allá de toda evidencia, no está cayendo en cuenta que algo está fallando y hay que ayudarle a entender para que pueda avanzar en los pasos. El siguiente paso es el enojo, la ira, esa fuerza desmedida que va hacia todas partes. Y cuando digo a todas partes es contra la familia, las instituciones, el gobierno, el empleador, la divinidad, los preceptos socioculturales, contra todo va, porque se lanza en ristre y rastre contra todo, desplazando esa angustia que yo siento hacia todo lo externo. Eso es una respuesta normal. Por eso ustedes tienen pacientes que algún familiar ha fallecido, perdón, un familiar de un paciente que el paciente fallece y primero dice, no, aquí que no, usted se equivocó, usted me está hablando de otro paciente y cuando van cayendo en cuenta, es que es su culpa, es su responsabilidad, es su inoperancia, su inexperticia, lo que ha comprometido la vida de mi familiar. Entonces, si entendemos que esto es una etapa emocional normal, de pronto estamos un poquito menos precavidos o menos reactivos para encendernos en una pelea que nadie va a ganar. Todos pierden cuando perdemos la comunicación como médicos y con la población. Un tercer paso está circunscrito a todo ese desplazamiento de la culpa y la responsabilidad del resto del universo, la empiezo a introyectar hacia mí mismo. Es lo que decía Freud, la vuelta sobre sí mismo. Yo no soy psicoanalista, pero hay algunas frases que le cojo al señor Sigmund Freud. Y esa vuelta sobre sí mismo, esa culpa introyectada, es cuando ya uno dice, uy, yo debía haber estado más con mi familiar o yo no debía haber salido en ese paseo, yo debía haberme puesto la máscara desde que tenía la sospecha, yo no debía haber ido a ese congreso, no debía haber tenido ese viaje, no debía haberme arriesgado. Y es una sensación de culpa, como que todo lo que uno hizo, mejor dicho, porque uno se levantó con el pie derecho en enero, fue que alguien se comió un murciélago en diciembre. Más o menos así funciona. Posteriormente, tenemos el proceso de aceptación, que es decir, ok, esto está ocurriendo,
esto está pasando, ¿qué ajustes debo hacer? ¿Qué precauciones debo tener? ¿Qué puedo ir aprendiendo? Y la fase final de integración es un aprendizaje ya puesto a mi vida, todos los cambios que van a estar a permanente a mi vida de la respuesta a la pérdida o a esta situación, a esta crisis emocionalmente significativa. Yo les quiero invitar a que consideremos que nosotros como población colombiana, pues porque son los colombianos con los que generalmente estoy hablando, al suroccidente del país, eh, estamos como sociedad ante la pandemia del SARS-CoV-2 o el COVID-19 entre una situación de enojo y negación como sociedad, no digo como individuos, en el sentido que esto no ocurre, esto ya se aplanó la curva, esto ya pasamos lo peor, cuando pues claramente todos los epidemiólogos nos dicen estamos muy tempranos en el mundo, estamos muy tempranos en el tiempo para decir que todo ya pasó, calmémonos. Entonces es culpa de todos que yo esté así y es culpa de los médicos que estén repartiendo el bicho, desplazando hacia afuera la propia responsabilidad. Posiblemente por eso vemos la respuesta de personas en edificios o de personas en el transporte público discriminando a los profesionales de la salud porque están en unas fases muy tempranas, muy, así como está temprana la pandemia, está temprana la fase de ellos de aceptación de lo que está pasando y elaboración de esa respuesta emocional a esta crisis. Muy bien. ¿Cuál es el problema? El problema radica en cómo intentamos nosotros salvaguardar nuestro estado emocional, nuestro estado mental. Y venimos a los medios masivos de comunicación, perfecto. Vemos un noticiero, escogemos el canal que queramos, o el periódico, o el programa de radio. Ojo, recuerden que estoy utilizando el conector O, que quiere decir selecciono uno o el otro, porque necesito limitar a una sola fuente de información que me dé lo que necesito saber, porque a veces nos llenamos de información que no necesitamos. ¿Y dónde nos estamos llenando de esto? En las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos esta herramienta de destrucción masiva en nuestras manos? Tenemos un celular en el cual todos tenemos que el grupo de el trabajo 1 o el trabajo 2 o los compañeros de pregrado o los compañeros de posgrado o los estudiantes o la familia y la otra familia, en el sentido de la familia de origen de uno, la familia formada con la pareja, y etcétera, donde permanentemente nos están inundando de información, pero inundando mal, en el sentido que es que pues yo participo como médico en chats con otras especialidades y chats de psiquiatría, en la cual empezamos semana 1 del confinamiento y empiezan a mandar por el chat de psiquiatría el curso para intubación. Ustedes se pueden imaginar lo que somos nosotros psiquiatras, que hace rato no estamos en una sala de hospitalización general pensando en intubar un paciente. Eso hace gala de la angustia que tenemos, no de lo bueno que seamos como médicos, porque sí, todos nos graduamos como médicos y probablemente estamos en condiciones y pues yo trabajé varios años en salas de cirugía y probablemente sea capaz de intubar, abrir y cerrar una persona. Pero esa no es mi área de experticia, no es lo que yo me tengo que preparar. Y en chats de otras especialidades, dermatología, por ejemplo, supremamente angustiados, ¿y qué hacemos? Ok, luego empiezan a mandar noticias de la cantidad de muertos en los diferentes países. No dice, momento, entiendo lo devastadora de la situación, pero realmente yo como individuo, aquí en Colombia, sea Cali, Bogotá, Barranquilla, Palmira, no sé, de donde esté cada uno de nosotros sentado, ¿qué puede hacer por transformar esa situación allá? Podemos evitar que se convierta en eso nuestra realidad nacional, pero por más que podemos hacer, y lo veía yo con tristeza, médicos en chats médicos, mandándole información de los videos de los muertos en las calles de Guayaquil. Y dice uno, ok, una cosa es que yo prenda el radio cuando voy al trabajo, o cuando me levanto en la mañana, o prendo el televisor, o hago algo, para poderme conectar con algo de lo que está pasando en la realidad de mi país. Listo, perfecto. Pero ¿es necesario que me sature de tanta información? ¿Es necesario que yo
empiece a angustiarme por lo que pasa en otras latitudes donde mis acciones cotidianas carecen de injerencia, no van a modificar el resultado. Ok, eso es importante tenerlo en cuenta. Y más aún, cuando esas mismas redes sociales no solo nos invaden a nosotros de información y nos dañan el día, porque todo el tiempo estamos recibiendo una cantidad de mensajes en las redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, por mencionar algunas, donde nos generan más angustia, y yo lo que hago es, uy, como yo creo que esto es importante para todo el mundo, y lo voy, perdónenme la expresión, vomitando en los celulares de los demás. Yo lo recibí por un chat y lo replico a otros 20 chats. Y me convierto en un agente promotor de una reacción emocional inadecuada. Les hago una pregunta, que cada uno se responda, no es necesario ponerla ni en el chat ni abrir el micrófono para esta pregunta. ¿Cuánto tiempo dedican en lo cotidiano para informarse en relación a este tipo de avances en cuanto a número de muertos, de hospitalizados, de personas en UCI, diferente al informe que yo tengo en el sitio de trabajo? Si soy una persona que trabaja en una unidad de cuidado intensivo, pues necesito saber el censo, ¿verdad? Pero si mi función es una unidad de paliativos, de pronto el número de pacientes en UCI en una clínica en Bogotá no afecta mi trabajo en Cali. ¿Cuánto tiempo dedico a recibir información? ¿Por qué canales lo estoy recibiendo? ¿Por dónde me estoy conectando a la información? ¿Cómo esta información transforma mi día? ¿Cómo es que esto afecta mi tono emocional? ¿Soy consciente del tono emocional que tengo? Me estoy desgastando, no duermo bien, no me provoca comer, todo el tiempo estoy como si tuviera un tigre atrás de la espalda. ¿Es una situación emocional adecuada para ponerme a leer o a revisar noticias respecto a la pandemia? Si la respuesta es no, lo primero que debo hacer es no buscar información. No por quedar como un ignorante, para nada les estoy refiriendo a eso. Es para no cargarme más porque no estoy en condiciones emocionales de procesar adecuadamente la información. Y la otra es cuando yo recibo en las redes sociales este tipo de información, cómo estaba y cómo me pone. Y si me pone mal, ¿es necesario que yo comparta esta información con otras personas? ¿Es vital que sepan el número de muertos en Italia? ¿Es vital que conozcan el número de muertos en Guayaquil? Si a mí me perjudico, ¿es necesario que yo comparta ese malestar con los demás? Probablemente cuando paramos y lo analizamos, la respuesta es que no. Entonces, la invitación es a un uso responsable y a una lectura crítica de lo que estamos llenándonos y leyendo. Estamos a la incertidumbre, a la expectativa de respuestas, vacunas, perfil inmunológico, reinfección, qué pasa con la inmunidad adquirida, la adaptativa, y las respuestas no son estables. ¿Cómo será que ahorita que hay estudios con hidroxicloroquina para el tratamiento de los pacientes, cuando uno se pone a revisar los estudios, dice, le falta la revisión por pares, de pronto no, el riesgo cardiovascular, pues por la afectación de la hidroxicloroquina es alta, pero se convirtió en, es lo único que hay. Y es como con ese afán de tener algún tipo de respuesta que estamos haciendo aprendizajes sobre la marcha. Entonces, probablemente eso es lo que genera más angustia y por eso las personas en los grupos familiares no solamente comparten la angustia, sino que comparten esas respuestas parciales que les brindan algunos autodenominados profesionales de la salud. Todos tenemos un grupo familiar, todos tenemos alguna tía, en mi caso, en mi familia, la tía es mi madre, que ha compartido algún tipo de información que carece de toda veracidad científica. Y en lugar de nosotros juzgar como ignorantes abiertamente a todos los que hacen esto, también es intentar entender que quieren algún tipo de respuesta. Y si no la tenemos nosotros, pues la van a buscar de alguna fuente, alguien que diga que lo tiene.
y ustedes buscan ahorita publicaciones de tratamientos para el COVID-19 y salen una cantidad de suplementos nutricionales, que inhalar agua caliente, un video de un señor disque ginecólogo en Argentina, el movimiento antivacunas diciendo que esto es un virus generado en laboratorio y que se activa con tecnología 5G, y entonces aquí lo está replicando un médico en Montería, y así sucesivamente una cantidad de pseudocientíficos ponderando y diciendo que ellos tienen la respuesta, algo que realmente no estábamos acostumbrados, no conocíamos. Ninguno de nosotros estuvo vivo en la última pandemia registrada en el planeta, con la gripe española. ¿Ese jugo está más feo? Ok, pensé que era alguna pregunta. Entonces, bueno, así como continuando con lo que venimos hablando, es precisamente la importancia de poder manejar de una forma adecuada las redes sociales. Esto tiene muchísimo poder porque no tiene sesgos. Bueno, no tiene sesgos, no tiene filtros, perdónenme la expresión, me equivoqué. Y entonces es importantísimo que también nosotros como profesionales de la salud eduquemos, que tengamos un poquito leamos de forma crítica y ayudemos a entender qué es lo que le está pasando a los demás. Bueno. Ahí, ahí. No, déjele ahí ya. Ok. Porque eso genera que nosotros, ante la demanda constante de adaptación, de resignificación, de adaptación, estemos buscando ayuda. Y algo que yo comentaba con algunos profesionales y se da mucho en el campo de la salud, y los profesionales de la salud somos los magos para esto, consideramos que pedir ayuda es señal de debilidad. Entonces, pedir una interconsulta ya era complejo. No digamos... Torta, ese pollo está exquisito y lo hizo Miguel. Perdón. Pedir una interconsulta era complejo porque pues, cuando yo estaba trabajaba de hospitalario, si el cirujano tenía que pedirle una interconsulta al internista, entonces era porque el cirujano no sabía medicina, entonces más bien pelee el interno y el estudiante para ver qué tiene, y así sucesivamente. O a veces en esa angustia en la que nos encontramos ahora, no entendemos por qué nos toca hacer cosas que antes no contemplábamos como que eran de tanta carga. Y pues puede ser algo propio de los anestesiólogos, que toda mi formación de pregrado y posgrado, el anestesiólogo era el que manejaba la vía aérea difícil. O sea, si el anestesiólogo no podía, el paciente estaba condenado a fallecer, imposible de calmar. Entonces, perdón, entonces puede pasar que al anestesiólogo sea el que llamen en una clínica, que salga del quirófano o de la sala pues, de prequirúrgicos, para poder ayudar en urgencias a intubar un paciente que tiene una vía aérea bien difícil o que tiene un caso de sospecha de algún tipo de complicación, como en el caso actual de un COVID-19. Entonces, pues, digamos que ante la angustia, estas emociones pueden interferir con nuestra capacidad de reconocer qué es lo que necesitamos nosotros como profesionales hacer, o por qué es que se nos pide a nosotros el concepto, la intervención, y podamos reaccionar de una forma que no es del todo adecuada, como con la rabia, pero porque me toca a mí, pero es que porque me la van a montar, eso es que no hay médicos generales, y empieza una lucha de quién tiene que hacer las cosas, cuando lo que necesitamos hacer es identificar primero cuál es nuestro componente emocional. Eh, me, Les voy a pedir amablemente que estemos atentos donde estamos metiendo el dedo, porque creo que se están abriendo algunos micrófonos, porque se cruza el dedo ahí en el celular, qué sé yo, o en el iPad, si lo están viendo en un iPad. Entonces, pues para que podamos llevar como adecuada la comunicación. Bueno, ¿qué es lo que uno puede hacer como individuo para sobrellevar esta cantidad de angustia que generan todos los cambios que estamos viviendo en el último mes? O sea, hace un mes fue cuando empezaron el proceso de la cuarentena, por lo menos aquí en Bogotá, y creo que Cali fue también simultánea para el puente del 22 de marzo, literalmente un mes, un mes, 2 días. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer?
Hay muchas cosas que generan angustia, no solamente, oiga, me toca salir a trabajar, ¿qué voy a hacer? Sino también em, mi familia. Yo trabajo en un hospital, pues estoy expuesto a pacientes, puedo ser un portador asintomático y puedo ser un foco de infección para mi familia, para mis seres queridos. ¿Cómo podemos manejar eso? La Asociación Colombiana de Infectología nos ha brindado la capacitación en cuanto a, y está en las redes sociales, pues uno de los que yo tengo en redes y es mi fuente de información es Carlos Pérez, de pronto alguno de ustedes lo ha visto. Él tiene también InfectoWeb, donde hace una cantidad de mensajes desde la infectología. Y es, bueno, ¿cómo podemos manejar el tapabocas? ¿Cómo podemos preparar la solución para la desinfección? La central de operaciones cuando llega uno del hospital. Pues me va a correr un poquito, no sé si, no, se ve la, no se ve. Aquí pues yo no trabajo en hospital, pero estoy casado con profesional de salud. Y entonces atrás está la central de operaciones, donde a la entrada está donde manejar la ropa, poner la canasta, el balde para poner el calzado, los maletines, la desinfección con la solución de hipoclorito para poder tener algo de control y seguridad en casa. Si yo lo estoy cumpliendo, puedo estar más tranquilo, que no voy a estar contaminando a mi familia. Y si estoy cumpliendo con los mecanismos de bioseguridad en el trabajo y todas las precauciones, puedo estar tranquilo en que estoy haciendo las cosas bien. Puede que, listo, se cuidan al otro lado, pero salgo yo al mercado, no me puse bien el tapabocas y yo soy el fomite de contaminación en el hogar. Puede pasar, ¿verdad? Por eso cada uno debe ser consciente de lo que hace. También otra de las situaciones que genera angustia en el hogar es que de buenas a primeras estamos reconviviendo todos, porque tenemos que pasar todo el tiempo juntos, padres, hijos, para quienes tienen hijos, que las tareas, que volver a ser docente, que cómo meto la docencia de los hijos cuando estoy yo, además haciendo mi trabajo o la consulta, teleconsulta, o pues que hay que cocinar porque resulta que las personas del servicio doméstico, cuando uno ha tenido la posibilidad de contar con ese recurso en el hogar, pues ya no pueden trabajar, no pueden venir a la casa porque se tiene que cuidar, tiene que cumplir con la cuarentena. Entonces son una cantidad de cambios que hay que hacer que a uno le genera mucha incertidumbre, mucha angustia. Entonces, una de las primeras propuestas o de las primeras puestas en práctica para el cuestión de la salud mental es organizarse, organizar un horario. Y parece como sencillo, un horario individual y un horario familiar, en el sentido que el horario familiar, la distribución de tareas. O sea, lavar las ollas no tiene que ser la función de la misma persona todo el tiempo, o cocinar, se puede convertir en la medida de la posibilidad en una actividad grupal de quienes conviven. O si uno no convive, organizarse y no tiene que lavar todas las ollas todos los días. Puede lavar día de por medio, de pronto, si está la posibilidad, o pide mucho domicilio o come en el trabajo. Pero sí poderse organizar también en cuánto tiempo del día voy a limitar para recibir información referente a la pandemia. Yo no sé si es el caso de ustedes, lo digo por otras asociaciones científicas con las que he tenido la posibilidad de trabajar, pues los psiquiatras nos dedicamos a hablar de salud mental, pero en otras asociaciones o en otras especialidades se dedican a recibir capacitaciones, cómo intubar al paciente con COVID, cómo detectar si el paciente tiene COVID, qué hacer en la casa del paciente que tiene COVID, cómo mandar a la casa al paciente que tiene COVID, cómo hacer la teleconsulta al paciente que tiene COVID, y se llenan de información todos los días, saturándose de cosas que de pronto no han tenido ni siquiera el tiempo para poder procesar la primera charla. Porque, claro, uno de la angustia quiere dar respuestas y quiere generar estrategias para que todo el mundo sepa, pero a veces uno no logra entender que los demás en este momento también necesitan poder asimilar esa información. Por eso me sentí muy honrado cuando me invitaron a acompañarlos en la sesión del día de hoy con una temática relacionada directamente a la salud mental. Dentro de ese horario, además de limitar un poquito la exposición e información, también está el incorporar la actividad física. La actividad física, así como sirve para mejorar en primera escala modificaciones de estilo de vida, eh, alimentación y ejercicio para la hipertensión arterial, pues a mí me tocó el séptimo joint de hipertensión, ya en el octavo creo, o noveno, ya ha pasado mucho tiempo. Pero el primer escalón sigue siendo modificación del estilo de vida, dieta y ejercicio. Y resulta que dieta y ejercicio también nos ayudan para manejar los síntomas ansiosos, porque nuestro cerebro libera endorfinas con la actividad física.
y eso va a ayudar a calmar la angustia, y ese exceso de energía que da la ansiedad lo puedo canalizar a través de la actividad física, 3 veces por semana, 40 minutos cada vez. Sea la elíptica, sea una trotadora, sea hacer caminata, pues el que pueda hacerlo, acondicionar algún espacio en el hogar para hacer ejercicio. Los invito a que puedan estudiar esa posibilidad, tanto por ustedes como por la familia. Tercera recomendación, no consumo de alcohol o psicoactivos. No quiere decir que si están de cumpleaños no puedan tomarse un par de copas con la familia en una videollamada como estamos acá. Pero sí en el decir de no recurrir al alcohol como el mecanismo para manejar la angustia o manejar la frustración. Cuarta recomendación, ser consciente de las propias emociones. Entender esos cambios que da el cuerpo cuando uno se va sintiendo ansioso. Y eso, la ansiedad se manifiesta a través del sistema nervioso autónomo. Es absolutamente neurovegetativa. Taquicardia, palpitaciones, diaforesis, sensación de tenesmo vesical o tenesmo rectal, disestencias en miembros inferiores. Todo ese lenguaje del cuerpo que está diciendo, ve, no estás bien, para. No hay afán, para. Nadie te está persiguiendo, para que puedas como organizarte, conversar con tu familia, conversar con alguien que confías y en la medida de lo necesario, si ves que te desborda, perdón, buscar la ayuda de un profesional. Otra recomendación que les doy, la alimentación. Pasa para los que estamos todo el tiempo en casa, que pues la nevera se convierte en una tentación y la cocina en otra, en el cual uno termina malnutriéndose y no es necesario incurrir en ello. Tanto calma el ansia de comer unas barritas de zanahoria o de apio como una torta, pero es un poquito más saludable la primera opción. Y dentro de ese horario, como complementando en otra recomendación, destinar espacios para el ocio, tanto individual como con la familia. Si no vivo con la familia, programar la videollamada. Mi familia sigue viviendo en Caldas y yo programo con ellos, pues de lunes a viernes no tengo todo el espacio, pero si el fin de semana un espacio de nos vemos, hablamos, nos conectamos y transformamos esas redes sociales en algo que genere bienestar, en algo que transmita tranquilidad, que ayude a procesar el estado emocional en el que nos encontramos todos. Y dentro de las estrategias no farmacológicas para el manejo de la angustia, hay una muy bonita que es el mindfulness o conciencia plena, que nos ayuda a concentrarnos en la función de nuestro cuerpo y en el salir de ese tren de pensamiento que va hacia la catástrofe y podernos concentrar en dónde estamos, cómo respiramos. Y si no estoy mal y me corrigen por favor los doctores de la sociedad, creo que es el otro componente con el que ustedes van a ayudar a sus asociados en estos tiempos. Y es alguien que ayuda, no es una jornada de meditación trascendental, ni para mirar el color del cosmos, ni es una jornada, perdónenme si me meto con los preceptos de fe de alguien, pero tampoco es como a través de la oración frenar el coronavirus, porque de pronto no funciona tanto. Pues yo tengo, por formación soy católico, pero pues también hay cosas de objetividad desde lo biológico que necesitamos considerar. Me informa la doctora Leona aquí por el chat que el lunes y jueves van a contar con esa posibilidad de la capacitación en mindfulness, aprovecharla tanto para ustedes como para sus familias, porque brinda herramientas muy buenas para calmar esa angustia como transicional del momento en el que nos encontramos. Y una gran recomendación de salud mental, si en los chats de amigos del colegio, de trabajo, están mandando información que nada viene al caso, que los genera más angustia, siléncienlos. No tienen que salir porque luego dicen que tan grosero. Los pueden silenciar un día, una semana, un año, para que puedan estar tranquilos y luego se concentran cuando tengan que entrar a verlos. A partir de mañana me informan, nos están poniendo en el chat que son las actividades de mindfulness. Una forma en la cual podemos convertirnos en agentes multiplicadores del bienestar emocional es si nuestras redes transmiten, no tienen que transmitir información del coronavirus. De hecho, utilicemos nuestras redes sociales para ayudar a concentrarse en otras cosas. Por ahí hay challenges que están saliendo en Facebook o en WhatsApp, que pongo la foto la foto de cuando era bien chiquitico y el que le ponga me gusta la tiene que poner y empezamos a inundar
de otro tipo de mensajes las redes. No del calibre de las máscaras, no del calibre de las máscaras, no de que el traje de qué características debe tener, porque esto genera más angustia que otra cosa. Y pues con el perdón de mi, pues no voy a decir nombres, pero el perdón de mis pacientes, el mayor grueso de mis pacientes en estos días son profesionales de la salud y todos comparten una característica. Primero, se tardaron muchísimo en pedir ayuda porque pensaron que pedir ayuda era demostrar ser débiles, como les decía con lo de la interconsulta. Y segundo, se concentran demasiado en intentar controlar algo tan cambiante, tan fluctuante y tan inusitado como es una pandemia. El control no existe. Bueno, digo yo a mis pacientes, el control remoto del televisor y mucho, sí mucho, pero el control no existe. La sensación de control no la debemos estar buscando porque por muy bien que hagamos las cosas nosotros, siempre hay factores, los factores de confusión o pues los factores de incertidumbre que están en cualquier metodología de investigación que pueden conducir a un error. Entonces, lo importante es saber que hacemos las cosas lo mejor posible, que educamos y protegemos a nuestros seres queridos y que ayudamos a que, así como nosotros vamos tomando conciencia de nuestras propias emociones, ellos también lo puedan hacer. Compartir el espacio es complejo porque no estábamos acostumbrados a ellos. En este momento de distanciamiento físico, ojo, no estamos en aislamiento social, estamos en distanciamiento físico. Ustedes están en la sala de mi casa y yo estoy donde está cada uno de ustedes. No estamos todos en un auditorio que es un ambiente neutro. Estamos cada uno desde, bien sea la comodidad o la intimidad del hogar, o estamos en un ambiente tranquilo en el trabajo, si ese es el caso de alguno de ustedes. Entonces, no estamos distanciados. Ustedes están en mi casa. Bienvenidos. Si algo puedo hacer por ustedes, con mucho gusto. Pero además, a través de estas mismas herramientas sociales podemos continuar el contacto con personas de nuestra cotidianidad e incluso recuperar el contacto con aquellos que queríamos hacerlo, como compañeros del colegio, compañeros de la universidad, o amigos del barrio cuando éramos pequeños o cuando vivíamos en otra parte. No estamos en distancia social, estamos en distancia física. Entonces, también reentendamos eso porque no estamos pagando una condena en una cárcel. Las paredes de nuestros hogares nos están protegiendo a nosotros y a lo que más queremos de una pandemia que es una situación para la cual nadie está preparado y no es culpa de nadie tampoco. Cuando buscamos culpables, entendemos que estamos atrapados en una fase de rabia, de ira, de desplazar la responsabilidad a cualquiera. Ese, doctores, muy respetados doctores, es el mensaje que les traía el día de hoy. Abro el espacio para preguntas del auditorio, comentarios. Estoy a disposición de ustedes. Una pregunta, Muchísimas doctor. gracias, doctor. Sí. Doctor Lema. No, me acuerdo, se me olvidó que había dicho que la escribiera, entonces la voy a escribir, ¿cierto? No, tranquilo, No, puede ser así abierta, tranquilo. Ah, bueno, qué pena. El papel del humor en esto, en la parte de las redes, porque no solamente se transfieren a través de las redes tragedias, sino la gente aún con las tragedias, pues nosotros somos expertos en convertir eso en humor y pasarlo de un lado al otro, los negritos cargando el ataúd y bueno, todas esas cosas. ¿El papel del humor en esto es sano, es nocivo? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo lo interpreta? Doctor Lema, eh, muchas gracias por su pregunta. El humor es un mecanismo de afrontamiento o una estrategia de afrontar las dificultades bastante, muy, muy elevada, si nos vamos por niveles. Hay formas muy inmaduras y hay formas adultas, bien adultas, y entre ellas está el humor. Pero hay que entender que a veces los otros no entienden nuestro humor. Y digo nuestro porque los profesionales de la salud, como permanentemente vivimos rodeados de miseria, y perdonen que lo diga como tan abruptamente, pero estamos acostumbrados al dolor, al trauma, e intentamos como bajarlo rápidamente con humor, a veces tenemos un humor bastante mordaz, más bien abrasivo, que personas ajenas a a los profesionales de la salud o que no están acostumbrados a conocernos, de pronto lo toman por el mal lado. Hablando de los negritos cargando el ataúd,
claro, yo me he reído con ese meme y los trinos que hay, una cadena de trinos que hay en Twitter súper divertida, y me encontré un video en el cual la Policía Nacional de Colombia, haciendo campañas de sensibilización, pone a 4 policías morenitos a cargar el ataúd, y me pareció súper chistoso. Y tuve a mal mandarlo a un grupo familiar, donde, perdónenme la expresión, pero el tiro me salió por la culata. Porque en lugar de la gente entender el chiste, entender el meme y estar como en la disposición de recibirlo, y, pero es que, ¿por qué me pone un ataúd? Es que usted piensa que me va a morir, y no como, ok, no era el momento de hacerlo. Entonces, el humor es muy buena herramienta, pero también hay que calibrar esa población que va a recibir ese humor, cómo lo recibe y qué tipo de humor estoy mandando. Si yo tengo un humor de negro tirando a azabache, a ébano profundo, de pronto encontrar un canal medio o un punto medio para transmitir el humor. El humor es buenísimo. El humor permite conectarse con otra emoción, con la risa, como relajarse un poquito, pero claro, requiere que el que recibe, el interlocutor, también me entienda el chiste. Por acá preguntan en el chat. Ah, ya. Ya. La incertidumbre del tema económico. Ok, doctor Luna. Entiendo, entiendo por las regulaciones de nuestros sistemas contractuales, y lo digo porque yo no solamente sé lo que es trabajar por prestación de servicios, sino también trabajar lo que es por evento, donde si uno estaba disponible un fin de semana, solo facturaba lo que viera, no las horas nalga que estuviera en la clínica. Es complejo. Si bien es cierto que se hacen unos reclamos desde el componente gremial, y no solamente por la situación gremial de los anestesiólogos, que lo digo desde el pregrado gracias a ustedes, es que yo entendí que es tener una conciencia gremial. Porque pues si no es por Escare, que me llegó a mí cuando chiquito, en la Universidad de Caldas fue el primer gremio que yo conocí. Y decir, oiga, es que usted tiene derecho a contratación de una forma, tiene derecho a otra cosa, y uno dice, bueno, los anestesiólogos en general son los más organizados. También organizados, que son los únicos que hacen algún tipo de intervenciones, que pues los psiquiatras no hemos podido reglamentar, que los únicos que mediquemos tratamientos de psiquiatría somos los psiquiatras. Pero sí se ha generado una discusión en cuanto, bueno, nos tienen que garantizar ya la medida laboral con contratos laborales, con el pago de horas extra, con todos los mecanismos de protección. Y esa es una conversación que yo aplaudo y digo, buenísima. No sé es cómo se pueda articular con nuestro sistema actual. Porque es cierto, yo sé que desde el componente gremial uno dice, pero es que la plata está. Claro, pero ¿dónde está? Y entonces uno genera la incertidumbre. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Me van a sacar y entonces voy a perder mis derechos si de pronto algún paciente me termina contagiando. Y se han visto los casos en redes sociales, dentro de los cuales hay una colega de ustedes, anestesióloga, y uno dice, pero ¿qué es lo que podría pasar? Aquí es donde definitivamente lo más importante es mantener la cohesión de gremio. Si uno está en un gremio cohesionado, que tiene la capacidad de negociar como gremio, hay mayor estabilidad. Pero si uno empieza a funcionar como rueda suelta, realmente las ruedas sueltas las cambian rápido. Ustedes tienen, aquí estoy invitado por un gremio, y este componente gremial es importantísimo eh, para poder llevar la discusión a niveles más elevados, es decir, cabeza con cabeza. No uno con el jefe directo, porque uno con el jefe directo, como diría mi abuelo que en paz descanse, es pelea tigre con burro amarrado. Pero ya con el componente ya de un respaldo de una sociedad es otra cosa. Todos estamos con esa incertidumbre, independientemente con las universidades. Yo no sé si renuevan contrato, si uno está trabajando por prestación de servicios, como el número de horas, y entonces, ¿qué pasa? Yo trabajaba 13 horas al día, ahora me toca trabajar 4, ¿cómo se me va a afectar el bolsillo? Son situaciones complejas dependiendo de los modos de contratación en los que cada uno de nosotros firmó. Entiendo que todos queremos cambiar, pero lo que me van a decir posiblemente me genere censura en este gremio, pero también fue las condiciones que nosotros firmamos. Muchas condiciones diferentes, pero pues yo creo que ninguno firmó con un revólver en la cabeza, perdónenme lo que les voy a decir. Yo tengo el caso de amigos muy cercanos no son anestesiólogos, pero que siempre prefirieron trabajo por prestación de servicios por la ilusión de tener más bolsillo al fin de mes.
porque es que el contrato laboral es mucho más por debajo, pero porque uno no cae en cuenta de las prestaciones, vacaciones, cesantías, primas y una cantidad de cosas que otra gente tiene derecho. Ahorita en este momento es un tema que nos golpea a todos en el sentido del bolsillo, qué pasa con nuestro trabajo, y no solamente con nuestro trabajo, sino con las actividades que hacíamos a lo cotidiano. Porque antes estábamos contratados 8 horas en consulta, la consulta ya no va a ser, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo voy a palpar a un paciente? ¿Cómo voy a elaborar un adecuado examen físico? Porque tengo que tener las precauciones. Y todo esto son situaciones que implican transformación de cómo veníamos haciendo las cosas. Entonces, volviendo a la palabra crisis, vuelvo y lo digo, lo he dicho en otros escenarios, el carácter kanji que dice crisis denota cambio, oportunidad. Entonces, ¿cómo podemos, en el seno de esta crisis, de esta situación tan coyuntural, poder transformar lo que veníamos haciendo y resignificarlo? Yo les digo, antes de marzo yo no hacía consulta por computador. Me parecía que yo necesitaba por lo menos la cercanía física en el consultorio para poder hacer una adecuada intervención. Por las necesidades actuales he tenido que transformarlo, con algo con lo cual yo no me encontraba muy a favor y he visto que no es tan terrible. Claro, hay cositas que extraño de cómo hacía las cosas en diciembre o en enero, pero pues lamentablemente es necesario aprender a cambiar. Y la doctora León nos pregunta, muchos nos vimos obligados a permanecer en casa por la disminución de servicios que anteriormente prestábamos. ¿Cómo afrontar ese tiempo en casa sin sentirnos culpables por no estar en los servicios o produciendo? Pues es que estas no son decisiones que nosotros tomamos como de, voy a dejar de trabajar y me voy para Hawái, o voy a dejar de trabajar porque me dio la soberana voluntad. Son cambios que han sido necesarios para salvaguardar nuestra salud y la salud de nuestros familiares y la salud de nuestros pacientes. La exposición en un medio hospitalario pues es un factor de riesgo porque de 100 pacientes que lleguen, 80 pueden estar infectados y 16 pueden ser graves. Entonces, lo importante es entender que estos cambios que estamos teniendo en nuestra experiencia cotidiana son derivados de la necesidad de salvaguardar a los nuestros, de proteger a los nuestros y de protegernos a nosotros mismos. Es una inversión en el bienestar de los demás, porque ¿qué ganamos con estar 15 y 16 horas diarias en el hospital si tenemos que sacrificar a nuestra familia? O sea, es importante tener en cuenta eso cuando estamos viéndonos obligados a ya no ir todos los días a trabajar, sino 2, 3 días a la semana o un fin de semana al mes y ya no 2, 3 fines de semana. Entonces, resignificar, reentender por qué tenemos que hacer las cosas es un paso muy importante, al cual los invito. No conozco las particularidades de cada cual, pero sí los invito a que vayan analizando cuáles son las propias particularidades y cómo pueden sacar de este río revuelto algo que les brinde tranquilidad, que les brinde paz. Pregunta la doctora Carolina, ¿qué estrategias de pareja pueden mejorar el ánimo en esta cuarentena? Doctora Carolina, juntos pero no revueltos. ¿Por qué? Nosotros, y lo digo por profesionales de la salud, estábamos acostumbrados hasta que ni los turnos coincidieran, a que podíamos pasar días que nos veíamos solo para cenar y ya está, porque pues teníamos que trabajar. Y ahora, pues no, ya estamos todo el tiempo en casa, o la mayoría del tiempo. Entonces, a veces reencontrarnos de frente con esa otra persona todo el tiempo lo pone a uno como, hijo de pucha, yo como que si escogí bien, no sé, no. Es por la angustia, no porque haya escogido mal. No está acostumbrado a estar todo el tiempo ahí. Lo importante es compartir las cargas, apoyarse. Si uno no está acostumbrado a lavar las ollas, pues aprenda a lavar ollas. Si uno no está acostumbrado a cocinar, ayude a cocinar, aprenda. Si uno no está acostumbrado a cuidar los hijos, repártase también esas funciones. Toca lavar los baños, toca lavar la cocina. Yo salí de buenas aquí en esa negociación, pero son negociaciones que hay que establecer en la relación de pareja. Y también es importante saber estar solos pero acompañados. ¿En qué sentido? Pueden estar en la misma casa, un apartamento del tamaño o casa que ustedes tengan, y poder uno sentarse con la pareja en la sala, cada uno haciendo una actividad, simplemente con la certeza de que la otra persona está ahí, que está bien y que tiene con quién hablar en caso de necesidad, pero que no tienen que estar verbalizando todo el tiempo todo lo que sienten. Es un aprendizaje complejo, pero es un aprendizaje bonito en esta oportunidad. En esta situación podemos reconocernos a nosotros mismos y reconocer a nuestras parejas, reconocer a nuestras familias.
Muchísimas gracias por las preguntas. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Uepa, doctor Camilo. La pandemia nos ha llevado a reflexionar y es imperioso recuperar la escala de valores. No es el método ideal, pero no será que lo material debe perder valor. Será muy difícil entender que la vida va más allá de producir para mantener una calidad de vida que el consumismo nos quiere vender. Doctor, esa es una reflexión muy interesante a la cual cada cual llegará a su debida respuesta. Yo no puedo responder por los demás. Sí hay cosas que se han resignificado, como las profesiones importantes. Hasta el 2019, las profesiones importantes eran los futbolistas, eran los cantantes, los influencers, porque eran los que hacían bulla, ¿verdad? Ahora todo el mundo le tocó, no hay partidos de fútbol, el mundo se acabó. No. Eh, no hay conciertos presenciales, no hay desfiles de moda y el mundo se acabó. No, no se ha acabado. Ah, pero que falten los médicos, los aseadoras, los del transporte, los vigilantes, los rapitenderos en mi caso, pues son los domiciliarios y hablamos. ¿Cuáles son los empleos realmente importantes? Los educadores, los que tienen a los hijos en casa y que han tenido que fungir como docentes, sin la motivación, sin la formación y sin el tiempo. Complejo, ¿verdad? Entonces, es importante resignificar cuáles son las profesiones que necesitan apoyo. El campesino y el profesional de la salud están sacando al país, lo están cargando, como dirían por ahí, la policía también. Entonces, eso poderlo entender. Y el afán de poseer, el afán de viajar, yo estoy convencido que a más de uno le tocó aplazar las vacaciones de Semana Santa si no fue que perdió esa platica. Y realmente viajar hace falta, pero pues sin el viaje nadie se murió, creo yo. Entonces, sí es importante pensar y replantear esa escala de valores en cuanto a lo individual. Pero pues yo no voy a decir, yo soy de dos universidades públicas y yo no voy a decir que chao capitalismo. Les estoy hablando desde un computador, tengo celular y me gusta tener mis cosas, me gusta comprar mis libros, me gusta darme mis gustos. Eso es un derecho que he adquirido con el trabajo, que tal vez no sea el fin último de la vida, producir para acumular, estamos de acuerdo. Pero eso es importante, ayudarse a entender y aprovechar esta pausa que nos da el mundo para entender. Ustedes pueden decir, es que estoy condenado a estar encerrado en la casa, pero ustedes han visto las imágenes de delfines en la bahía de Cartagena. Todos hemos tenido un congreso en Cartagena, todos alguna vez en la vida, pre o posgrado. ¿Cuándo se podía ver bonita la bahía de Cartagena? Nunca. La de Santa Marta, jamás. Y poder ver delfines ahí, una cosa maravillosa. El mundo está aprovechando esta pausa para cicatrizar y recuperarse. Entonces, como bonito poderlo entender. Una pregunta que me llega acá por el privado. ¿Cómo manejar la situación de estar lejos de los hijos por haberlos desplazado donde los abuelos para que madre y padre, que son de primera línea de la epidemia, pudieran estar trabajando? Entiendo la preocupación en la distancia. Primero, tomaron una decisión que fue por salvaguardar a los hijos. Si a papá y mamá nos toca estar al frente de batalla, poder llegar tranquilos, que si algo nos pase a nosotros, no a los hijos, fue una decisión que tomaron también en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes ven, por ejemplo, las películas de Narnia, del tigre, la bruja y el ropero, y esos niños estaban en una campiña por allá guardados, lejos de los papás, porque es que la guerra estaba en las ciudades. Entonces, no son los primeros que han vivido esa situación, pero tenemos recursos maravillosos. Tenemos el recurso de la videollamada, tenemos el recurso de las redes sociales, tenemos la forma de mantener el contacto, la cercanía, sin tener el contacto físico. Y es importante aprender a resignificar que si están ahí, que fue una decisión que es por el bienestar de ellos, por la tranquilidad de todos, para que ayuden a cuidar a los abuelos también, darles un rol de protección y resignificación, que no están condenados, no están castigados, están contribuyendo desde el poder individual de quedarse en casa para disminuir la progresión de la pandemia. En estos momentos, dentro de los múltiples recursos que hay bibliotecas que han abierto, bibliotecas virtuales, museos que están abriendo. El Louvre creo que tiene visitas virtuales episódicas que uno puede encontrar. Entonces, que me preguntan que si algún libro, serie o podcast, lo que disfruten, pero yo les voy a hacer la recomendación de Julián Suserti, el psiquiatra, nada que tenga que ver con salud. Porque, ¿saben cuáles fueron las series más vistas los primeros 15 días de cuarentena en Colombia? En Netflix, ¿no?
pandemia, 48 horas y todas las que significaban epidemia. Entonces, es importante que el cerebro descanse auténticamente y que se vaya para otro lado. Que piense en otra cosa. No vamos a ver Walking Dead porque entonces todos están esperando un apocalipsis zombie. Entonces, hay personas que dicen, bueno, me toca estar más tiempo en la casa y tengo una cantidad de desorden que no puedo con ella. Claramente yo no soy de esos, no porque no tenga desorden, sino porque no me voy a poner a ver una serie que la he recomendado para el que le gusta, que es como Arreglando la Casa con Marie Kondo, que es una niña, bueno, niña, es una señora oriental que se dedica a organizar la casa y a enseñar cómo mantener las cosas y que vaciar el closet. Al que le gusta eso, lo puede disfrutar. Cada uno requiere identificar cuáles son los gustos personales, pero la motivación grande es distánciense del tema médico. Véanse las series. A mí me encanta la literatura fantástica, de pronto por eso me fui de psiquiatra, por pensar en las fantasías de los demás, pero lo que es volverme a ver Harry Potter, pues yo me entretengo con eso, o El Señor de los Anillos, o series de muñequitos como para entretenerse uno, los cuentos de los hermanos Grimm, cualquier cosa que lo saque a uno del tren de pensamiento automático del trabajo o de la salud. Por otra pregunta, en muchas situaciones el personal de salud se ha visto amenazado en sus viviendas, en el transporte, en la calle. ¿Qué hacer? Como les decía hace un momento, yo creo que esas situaciones vienen de la respuesta emocional maladaptativa, de la ira, de buscar culpables por todo lado y de la ignorancia. La ira y la ignorancia son las mejores amigas y no son, yo creo que son gemelas siamesas, ¿no? Em, lo que necesitamos es educar. Lo que necesitamos es educar porque si nosotros nos calentamos a la altura del conflicto, y perdónenme que utilice la expresión bayuna, si nos calentamos a la altura del conflicto, lo que hacemos es perder también nuestra capacidad de educar al otro, nuestra capacidad de ayudarle a entender que está hablando desde la ignorancia y es importante que lea un poquito más. Como decía por ahí un meme, leiga para que se instruiga. Es como la ignorancia es atrevida, está entendiendo lo que dice Twitter, lo que dice Facebook, por eso esas fuentes de información no son tan buenas, tan fidedignas, tampoco Wikipedia, aunque alguna periodista de la W diga lo contrario, pero sí es importante que ayudemos a que la gente entienda, eduquemos para que la gente al educar tenga menos respuestas viscerales como la del maltrato. Es difícil decirles como ponga la otra mejilla, como diría un buen cristiano. Por ahí había un meme dando vueltas que si usted es de los que está poniendo está poniendo una carta en los edificios para que los médicos se vayan, haga el favor de poner su nombre, cédula y de su familia para que le limiten la entrada al hospital. Cuando yo estudié medicina, lo estudié por mi voluntad, mi capacidad de ayudarle a los demás y de transformar la vida de los demás, y por eso escogí la docencia en medicina. Entonces, para mí es muy difícil, por más que yo me haya sentido vulnerado, negarle el servicio a alguien que lo necesita. Entonces, pues es entender que están hablando desde la ira, la ignorancia, no permitir que me maltraten, pero tampoco abiertamente pelear con ellos porque no van a entender y más bien ayudarles a entender. Yo entiendo que es complejo y por eso es que digo, como gremio nos tenemos que unir todos y no solamente médicos anestesiólogos, sino médicos, enfermeros, auxiliares, terapeutas, todos los que estamos de frente al paciente que estamos viviendo estas situaciones. Otra pregunta. Algunos habían estado con su prioridad en la parte intelectual y se habían desligado del ser y por ende con felicidad superflua y no con la verdadera felicidad. Hmm. Bueno, esa es una expresión más que una pregunta, es un comentario interesante en que no hay nadie que lo sepa todo. Literalmente no hay nadie que lo sepa todo. Todos somos, uno entre más sabe, más se da cuenta de lo que ignora. Y también es importante recuperar ese sentido de la esencia de las personas, que es quién soy yo, no qué sé, no qué trabajo, no es que yo soy el único que sabe poner hacer este tipo de intervención de bloqueo, porque alguien más lo va a aprender y seguramente lo hará mejor que yo, pero nadie será la misma persona que soy yo, sencillamente porque si se llama igual, no hace lo mismo, y si hace lo mismo, de pronto no se llama igual, y si se llama igual y hace lo mismo, no lo hace de la misma manera. Cada persona es un individuo. Y aprovechar esta época para reconectarnos con ese individuo que es cada uno de nosotros es bastante interesante. Eh, bueno, yo creo que ya terminé aquí las preguntas que tenía en el chat. No sé si de pronto alguien tiene alguna otra pregunta o comentario. Agradezco pues sus apreciaciones del espacio con ustedes, más que de la conferencia.
Bueno, no, doctor, reiterarle el agradecimiento nuevamente por permitirnos escucharle, por su fabulosa presentación y por ayudarnos a entender y a tratar de manejar este nuevo reto que se nos presenta. ¿Alguien desea algún nuevo comentario? ¿O damos por terminada la sesión? Para agradecerles también a todos por el espacio y por habernos dado la oportunidad de, perdón que tenía aquí el eco, de tener este espacio distinto como a toda la información que habíamos recibido desde la parte académica, que ha sido muy constructiva para todos, pero como que enfrentarnos a esto tan nuevo, tan cambiante, muchos de pronto como que no sabíamos tal vez cómo afrontarlo o por dónde comenzar o cómo organizar las ideas para poder empezar a ese proceso de adaptación. Entonces, la verdad, pues muchísimas gracias por esta oportunidad y al doctor Julián también gracias por haber aceptado la invitación. Hola. Miguel. Sí, quería comentarle respecto a lo que decía el doctor, pues que uno se tiene que amoldar a esta situación. Nosotros desde el punto de vista profesional, pues en este momento, como trabajamos en una parte de lo que es la cirugía estética, la cirugía plástica, y ya sabemos que todo eso, pues en estos momentos está suspendido, pues hemos tomado la idea y la voluntad de que hay que aceptar las cosas y hay que vivirlas. Si uno se tira al desespero, pues yo pienso que llega el momento en que es peor para uno. Me he tomado la tarea pues, de hacer cosas en la casa a diario, hacer la jardinería, a cortar el césped, a cortar la cinglia. Hoy me tocó pintar toda la parte de la cocina. ¿Sí me entiendes? O sea, tratar de distraer la mente porque la verdad si uno se queda acostado, no hay la mayor madre de todos los vicios es el ocio. O sea, estar a uno acostado, estar uno pensando, le cae a uno la pensadera, pues yo creo que eso es fatal para uno desde el punto de vista del estado de ánimo. Por eso pues nos hemos tomado esa tarea de hacer oficio aquí en la casa, de pintar, de arreglar baños, arreglar cosas. Y creo que eso me ha servido bastante para ver pasar el día, pues sin esa, está pensando lo que dice el doctor, es cierto, yo no veo ya ni televisión, porque está viendo siempre lo mismo que murieron tantos, que tantos se enfermaron, que tanto, yo creo que eso lo llena a uno más de angustia, entonces trato de no estar viendo tanta televisión y tanto informe de la enfermedad, porque la verdad es que eso recae mucho sobre el estado de ánimo uno. Las cosas pasan por algo y las cosas hay que aceptarlas como vienen. Ese es un principio que siempre pues, hay que poner en práctica. Venga, Miguel, y qué pena, doctor, me voy a tomar el atrevimiento de decirle, uno puede que las cosas no pasen por una razón, pero uno puede aprender de todo lo que le pasa. No, sí, eso es cierto. Eso es cierto, la verdad que sí. O sea, ya con esto pues hemos entendido de que pueden haber momentos así difíciles. O sea, yo siempre he sido practicante de la idea de que José le leyó los sueños al faraón y dijo que iban a haber tiempos buenos y tiempos malos, pues estos son los tiempos malos y hay que aprender de ellos. Y en los tiempos buenos, pues uno proveerse y estar pendiente que todos los tiempos siempre no van a ser buenos, que van a haber tiempos malos y que pues ya uno va a estar preparado para esperarlo. O sea, siempre he tenido esa concepción, por eso yo trato de no estar viendo tanto, como dice el doctor, tanta noticia y recibiendo tanto chat de gente mandando información, mandando, no, la verdad que no. He tratado de tener mi mente en otras cosas desde el punto de vista ni de la medicina, no, como dice el doctor, no estaba buscando cosas de medicina, llenando medicina, tratar de tener la mente ocupada en otras cosas para tratar así
de sobrellevar la situación. Muchas gracias. Muchas gracias por su aporte. Bueno, entonces ya damos por terminado hoy este webinar. Les recuerdo a todos que los webinars quedan grabados y los pueden visitar o revisar en la página www.sarbac.com.co. Encontrarán el enlace donde podrán encontrar toda la lista de los webinars que hemos realizado. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su presentación. Excelente. Y nada, decirle que ¿aló? Aló, ahora sí, decirle que hasta ahí llegué. Ok. No, creo que ya había dicho lo de que pueden encontrar los webinars en la página www.sarbac.com.co. ¿Sí? Sí, sí, doctor. Ok, no, muchísimas gracias, doctor. Y no, a usted por el tiempo y la dedicación y no, como le decía, pues próximamente lo volveremos a molestar para que nos siga dando instrucciones de cómo afrontar esta crisis. Bueno, doctor, es un placer conectarme con ustedes y pues me despido. Que tengan una feliz noche y descansen. Muchísimas Gracias, hasta gracias. luego. Gracias a todos.